Un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras, con las personas de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias, Aurora, y muchísimas gracias, Ana, por haberme invitado a participar en estos debates, ¿no?, sobre la reforma laboral 2021. Bueno, en este caso para hablar de un tema que ocurre lo mismo que en el caso de Antonio, un tema que reviste mucha complejidad y, claro, yo ya estoy leyendo aportaciones que se están haciendo al respecto y tengo que deciros que, en principio, los posicionamientos no son unánimes, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran debate doctrinal en torno a la trascendencia que están teniendo las reformas en el campo de la negociación colectiva y también en el ámbito de la subcontratación de obras y servicios. Y yo, sin centrarme exclusivamente en el artículo 42.6, que creo que es un artículo de bastante complejidad, pues sí que me gustaría hacer una primera referencia a los objetivos que persigue la reforma 2021, que, como sabéis, ha sido recientemente convalidada el 3 de febrero de este año. ¿Cuáles son los grandes objetivos que persigue la reforma en el ámbito de las contratas y subcontratas? Porque es importante destacar que este decreto ley, el 32, establece limitaciones a la subcontratación de obras y servicios, desde mi punto de vista, con dos objetivos fundamentales, ¿eh? Y en este sentido creo que es pertinente leer muy sosegadamente, de manera muy meditada, la exposición de motivos del decreto ley 32/21, porque en él se dan cuenta de las grandes finalidades, de los grandes objetivos que se pretenden alcanzar con la reforma, y señaladamente también en el ámbito de la subcontratación de obras y servicios. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, estos dos objetivos fundamentales? De una parte, creo que el primero de estos objetivos, de estas finalidades, es reducir, en la medida de lo posible, las elevadísimas tasas de temporalidad y, añadidamente, de precariedad de las personas trabajadoras externalizadas, ¿no? Y con este fin, y no me voy a detener demasiado en esta cuestión, lo que hace la reforma 2021 es incorporar limitaciones al acceso a la contratación temporal, fundamentalmente en lo que hace referencia al contrato eventual por circunstancias de la producción previsibles e imprevisibles. Supongo que la semana pasada Jaime os habló de esta cuestión. Y también se hace algún tipo de referencia a las contratas y subcontratas en relación con el contrato fijo discontinuo en su configuración actual. Segundo objetivo de la reforma laboral 2021, desde mi punto de vista, dar certezas, aportar algún tipo de certidumbre en relación con el convenio colectivo aplicable a las personas externalizadas. ¿Por qué? Porque luego, ya lo diré más adelante, ha habido mucho debate doctrinal, ha habido posiciones judiciales contradictorias, y yo creo que este tema era central porque no nos quedaba excesivamente claro cuál era el convenio colectivo que había que aplicar a las personas externalizadas. Yo creo que uno de los debates más conocidos es en relación con las camareras de piso, ¿no?, con las Kellys, ¿no?, donde teníamos ahí una doctrina judicial que unas veces decía que había que aplicar el convenio de hostelería. El Tribunal Supremo recientemente dice que hay que aplicar el convenio de limpieza de edificios y locales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que uno de los propósitos de la reforma es dar certidumbres en relación con la determinación del convenio colectivo aplicable, teniendo en cuenta, en cualquier caso, que el artículo 42.6, que ha sido introducido por la reforma, pues también puede plantear algún tipo de problema interpretativo al que luego haré referencia. ¿Con qué finalidad la reforma 2021 intenta dar certezas en relación con el convenio colectivo aplicable? Pues yo creo que con dos objetivos fundamentales. También, de una parte, lo que pretende la reforma es evitar un abaratamiento de los costes laborales, evitar situaciones de dumping social y garantizar, de otra parte, la igualdad de las condiciones laborales de las personas externalizadas en relación con aquellos trabajadores y trabajadoras que prestan servicios como plantilla de la empresa principal.
Y este elemento es muy importante porque sabéis que en las últimas décadas y con mayor intensidad a raíz de la reforma laboral del año 2012, pues comenzaron a proliferar, a expandirse de una manera casi exponencial las denominadas empresas multiservicios, ¿no? Estas empresas multiservicios que, como sabéis, se mueven en una situación de limbo legal que favorece su expansión, y además estas empresas multiservicios que ofrecen cada vez más servicios pero no están especializadas en ninguno, pues lo que han venido haciendo ha sido de manera paulatina ir desplazando a las empresas de trabajo temporal, porque estas empresas de trabajo temporal sí que tienen un marco legal que, entre otras circunstancias, les obliga a garantizar las condiciones de trabajo esenciales en los mismos términos que la empresa principal. Por lo tanto, yo creo que esta modificación que se hace en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores es relevante, teniendo en cuenta, por otra parte, que se mantiene el artículo 42.1, es decir, que se mantiene el concepto de propia actividad. Ahí la reforma 2021 no ha modificado, en el régimen de responsabilidades no ha modificado el concepto de propia actividad, que, como sabéis, a lo largo del tiempo ha sido objeto de una interpretación restrictiva por parte de nuestros tribunales. Tradicionalmente, a la hora de dar una definición del concepto de propia actividad, se manejaban dos teorías, la teoría del ciclo productivo y la teoría de las actividades indispensables. Finalmente, el Tribunal Supremo opta por la teoría más restrictiva, es decir, por la teoría del ciclo productivo, excluyendo del concepto de propia actividad aquellas actividades que podríamos denominar complementarias, inespecíficas, que no son inherentes al ciclo productivo. Este concepto de propia actividad se mantiene en el artículo 42.1. Es importante destacar, por otra parte, que no podemos determinar a priori si la actividad contratada, si la actividad objeto de contrata o subcontrata, forma parte o no de la propia actividad de la empresa principal. Es decir, que hay que ir a cada caso concreto, tenemos que analizar cuál es la actividad subcontratada y cuál es la actividad principal de la empresa comitente, y de ahí podremos deducir si esa actividad que es objeto de contrata o subcontrata forma parte o no de la propia actividad de la empresa principal. Aquí hay una casuística muy amplia por parte no solamente de los tribunales, sino también de la Inspección de Trabajo, que han ido definiendo en cada caso concreto cuando se trata de propia actividad y cuando se trata de una tarea que podemos decir accesoria, auxiliar o de carácter periférico. Teniendo en cuenta, por otra parte, y eso es un elemento importante, que la subcontratación de obras y servicios, la descentralización productiva, es un fenómeno lícito. Además, el Tribunal Supremo ha dicho que se encuadra dentro del derecho constitucional de libertad de empresa del artículo 38 del texto constitucional. Fenómeno lícito porque no tenemos ninguna prohibición legal que impida a una empresa utilizar la contratación externa para integrar su actividad productiva. Desde mi punto de vista, que estemos ante un fenómeno lícito no quiere decir, y luego haré referencia también a esta cuestión, no quiere decir que no se puedan establecer algunas limitaciones a la subcontratación de obras y servicios. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que en relación fundamentalmente, aunque no solo con las empresas multiservicios, en muchas ocasiones esta actividad que están desarrollando las multiservicios están encubriendo cesión ilegal de mano de obra, prestamismo laboral ilícito. Y para saber cuándo existe prestamismo laboral ilícito, tenemos que acudir al artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que hay cesión ilegal de mano de obra cuando se den alguna de las siguientes circunstancias. Es decir, basta con que se dé una de ellas para que tengamos que declarar prestamismo laboral ilícito. Y yo creo que en muchas ocasiones las empresas multiservicios están incurriendo en esta situación. ¿Cuándo hay cesión ilegal de mano de obra? Cuando la empresa cedente se limite a la mera disposición de personas trabajadoras, primer supuesto. Cuando la empresa cedente, es decir, la empresa contratista o subcontratista,
no tenga una actividad o una organización propia y estable. Tercer supuesto, cuando la empresa cedente no disponga de los medios necesarios para hacer frente a la actividad productiva que subcontrata. Y por último, cuando la cedente no ejerce las funciones propias de organización y de dirección que le corresponde en su condición de empresario. Es verdad que nos estamos encontrando con que en determinadas ocasiones el Tribunal Supremo, a la hora de analizar si existe o no existe cesión ilegal de mano de obra, pues hace una aplicación formalista del concepto de cesión ilegal, haciendo una valoración conjunta de las circunstancias, pese a que el artículo 43, como acabo de decir, establece que si se da solo una causa ya se da cesión ilegal de mano de obra. Sin embargo, el Tribunal Supremo suele hacer una valoración conjunta, como digo, de las circunstancias concurrentes para apreciar o no prestamismo ilícito de personal. Es verdad que si echamos un vistazo a los pronunciamientos de nuestros tribunales, nos estamos encontrando que en la mayoría de las ocasiones en las que ha declarado prestamismo laboral ilícito están centrados fundamentalmente cuando la empresa cedente no aporta los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad productiva, teniendo en cuenta que además en muchas ocasiones la cesión de mano de obra, que desarrolla la empresa contratista está limitada a aportación de personal, pero sí que tenemos algún tipo de pronunciamientos donde se ha venido declarando que cuando la empresa cedente no aporta el material indispensable para llevar a cabo la actividad, existe cesión ilegal de trabajadores, y también nos encontramos con varios pronunciamientos donde se ha declarado cesión ilegal cuando la empresa cedente no ejerce el poder de organización y de dirección sobre las personas trabajadoras externalizadas, siendo la empresa principal la que lleva a cabo este tipo de poder, podríamos decir, el poder de dirección, el poder empresarial. Y es muy llamativo, por otra parte, que tenemos también algunos pronunciamientos de los tribunales donde han apreciado cesión ilegal de mano de obra cuando existe una total identidad entre las actividades que desarrollan las personas externalizadas y las actividades desarrolladas por la plantilla de la empresa principal con condiciones laborales inferiores. Por lo tanto, estos elementos a mí me parecen muy importantes tenerlos en cuenta para apreciar o no cesión ilegal de mano de obra. Bueno, una breve referencia, porque supongo que Jaime Cabeza sí que al analizar la contratación temporal sí os hizo referencia, ¿no?, a los límites que se imponen en las contratas y subcontratas. Por lo tanto, yo una mención muy cortita y voy a pasar de puntillas luego para centrarme en el artículo 42.6. Sabéis que a lo largo del tiempo, básicamente desde el año 1997, la doctrina judicial, el Tribunal Supremo, había permitido que las empresas contratistas y subcontratistas recurrieran al contrato para obra o servicio determinado, vinculando la duración de este contrato a la vigencia de la contrata, incluso en aquellos casos en los que la actividad subcontratada, lejos de ser esporádica u ocasional o de ejecución limitada en el tiempo, sí, pero me queda buena cara, un carácter netamente estructural. Esta admisibilidad de vincular la duración del contrato de obra o servicio a la vigencia de la contrata suponía que en estas circunstancias no se podía declarar el contrato para obra o servicio en fraude de ley. Es verdad que a finales del año 2020 se produjo un cambio de orientación con rectificación de la doctrina judicial sostenida desde el año 1997, una doctrina que ha venido evolucionando hasta llegar a la declaración de ilicitud del contrato para obra o servicio determinado cuando su duración se anudaba a la de la contrata. En cualquier caso, yo creo que es evidente y que todas y todos vosotros lo sabéis, el fraude de la contratación temporal ha sido una constante en nuestro país cuando estamos hablando de empresas contratistas y de subcontratistas, y además se ha detectado desde mi punto de vista
un uso abusivo del contrato eventual por circunstancias de la producción, que en muchas ocasiones las empresas contratistas y subcontratistas lo han utilizado para contratar año tras año y en las mismas fechas necesidades que se corresponden con la actividad ordinaria de la empresa. Es decir, en lugar de hacer uso del contrato fijo discontinuo cuando estemos hablando de actividades estacionales o de temporada, ha sido una pauta bastante habitual por parte de las empresas contratistas y subcontratistas recurrir bien al contrato para obra o servicio determinado, como digo, anudando la duración del contrato a la vigencia de la contrata, y por otra parte utilización del contrato eventual por circunstancias de la producción. ¿Qué hace la reforma laboral 2021? Lo sabéis, o sea, muy esquemáticamente: recuperación de la presunción de fijeza en el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores. Se admiten únicamente dos supuestos de temporalidad, circunstancias de la producción y sustitución. Desaparece el contrato para obra o servicio determinado y se da una nueva orientación al contrato eventual por circunstancias de la producción, admitiendo actualmente dos variantes: lo que podemos denominar contrato eventual por circunstancias de la producción imprevisibles y contrato eventual por circunstancias de la producción previsibles. Imprevisibles, duración máxima del contrato 6 meses, ampliable por la negociación colectiva sectorial, hasta 1 año. Y además este contrato eventual por circunstancias de la producción imprevisible, sabéis que obedece a un incremento ocasional e imprevisible de la actividad productiva y a oscilaciones que tienen que provocar un desajuste entre la plantilla estable de la empresa y la plantilla que se requiere. Si estamos hablando del contrato eventual por circunstancias de la producción previsibles, su duración es más corta. Tiene una duración de 90 días, 3 meses discontinuos, dentro de un periodo de referencia del año laboral. Este contrato eventual por circunstancias de la producción previsibles está pensado para dar respuesta a situaciones ocasionales, es decir, situaciones netamente circunstanciales, que sean previsibles y que sean también de corta duración. Podremos preguntarnos, ¿una empresa puede acudir a este contrato eventual por circunstancias de la producción, tanto previsibles e imprevisibles, para tareas que forman parte de su propia actividad? Desde mi punto de vista, sí, siempre y cuando se den las notas de temporalidad que exige el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, ¿qué ocurre con las empresas contratistas y subcontratistas? El artículo 15 establece una limitación importantísima desde mi punto de vista en cuanto al acceso por parte de la contrata y de la subcontrata a este contrato eventual por circunstancias de la producción. Dice literalmente que no se puede identificar como causa del contrato la realización de los trabajos en el marco de contratas y subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias previstas en los términos anteriores. Es decir, que desde mi punto de vista una empresa contratista y subcontratista no puede decir: no, es que me acaba de contratar una empresa para que le aporte mano de obra para desarrollar una actividad, etc. No, eso forma parte de su actividad ordinaria y habitual, y esto no le justifica el recurso al contrato eventual por circunstancias de la producción, porque precisamente aportar mano de obra es su actividad ordinaria y habitual. Por lo tanto, solo en circunstancias, desde mi punto de vista, extraordinariamente excepcionales, las empresas contratistas y subcontratistas podrán acudir a este contrato eventual por circunstancias de la producción, tanto previsibles como imprevisibles. ¿Por qué? Porque ha sido pauta habitual. Empresa contratista contrataba a trabajadores y trabajadoras, los llevaban a la empresa principal, finalizaba la contrata y directamente se extinguía el contrato de trabajo. Pues yo creo que en la actualidad se impone una importantísima limitación
a las empresas contratistas y subcontratistas para poder acudir al contrato eventual por circunstancias de la producción. Lo que sí que permite la norma de urgencia, lo que sí que permite el decreto ley 32 es acudir a las empresas contratistas y subcontratistas al contrato fijo y fijo discontinuo para dar cobertura a trabajos de carácter estacional o de temporada, ¿no? Bueno, no voy a insistir más en esta situación, luego si queréis lo vemos en el debate, pero no me voy a detener más en este punto en concreto porque entiendo que Jaime Cabeza ya os dio una visión amplísima de todas las reformas y sus implicaciones en el ámbito de la contratación temporal. Vamos al artículo polémico, vamos al artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el convenio colectivo aplicable a las empresas contratistas y subcontratistas. Yo no sé si a la hora de, si habéis leído el artículo 42.6, no sé si os ha planteado algún tipo de problema interpretativo, pero como os he dicho al inicio de mi intervención, yo ya estoy leyendo aportaciones por parte de la doctrina laboral y me estoy encontrando con posicionamientos contradictorios, es decir, que el posicionamiento de la doctrina no es unánime en cuanto a la interpretación del artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores. Yo os voy a dar mi visión, acabo de sacar con una compañera un artículo sobre determinación del convenio colectivo aplicable en el caso de las camareras de piso y también estamos ahora analizando con carácter general este artículo 42.6 que no deja de plantear algún tipo de dificultad. ¿Qué dice el artículo 42.6? Y vamos a intentar desgranarlo y plantear todas las situaciones o casi todas las situaciones posibles que se pueden dar en la actualidad. Lo que viene a decir el artículo 42.6 es que se va a aplicar a las empresas contratistas y subcontratistas el convenio colectivo sectorial que se corresponde con la actividad desarrollada en la contrata, salvo que exista otro convenio colectivo sectorial aplicable en los términos previstos en el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, debiendo además estarse a lo establecido en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, concurrencia de convenios colectivos, concurrencia conflictiva, para aquellas empresas contratistas y subcontratistas que tengan convenios colectivos propios. Esto es lo que viene a decir el artículo 42.6 que vamos a intentar interpretar a lo largo de esta sesión. Desde mi punto de vista, esta es una primera cuestión que ya se ha planteado. Dado que el artículo 42.1, a la hora de establecer el régimen de responsabilidades, está haciendo referencia a la subcontratación de obras y servicios que se correspondan con la propia actividad de la empresa principal, la primera cuestión que se ha planteado es si este precepto, el artículo 42.6, relativo a la determinación del convenio colectivo aplicable, se refiere únicamente a aquellas actividades contratadas que se correspondan con la propia actividad de la empresa principal. Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque la ubicación del artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores es a continuación de los derechos de información en el ámbito de las contratas y subcontratas que se aplica a cualquier tipo de contrata. No solamente aquellas contratas que se corresponden con la propia actividad de la empresa principal, sino también a la contratación de obras y servicios de carácter auxiliar, periférico o accesorio. Por lo tanto, yo de aquí deduzco que este precepto sobre determinación del convenio colectivo aplicable se aplica a cualquier tipo de contrata y subcontrata, con excepción, como había planteado ya algún compañero, de los centros especiales de empleo en virtud de la disposición adicional 27ª que ha incorporado el decreto ley 32. Por lo tanto, primera cuestión que a mí me parece importante resaltar, aun cuando, insisto, hay determinadas posiciones que entienden que parece que se refiere solo a la propia actividad de la empresa principal. Hay una posición importante de la doctrina que consideramos que se aplica a todo tipo de contrata y de subcontrata. Claro, a la hora de determinar cuál es el convenio colectivo aplicable a cada concreta contrata, tenemos que definir
la naturaleza de esa contrata en relación con la actividad desarrollada por la empresa principal. Es decir, que no podemos determinar de manera a priorística, esta es mi opinión, qué convenio se aplica a cada empresa contratista o subcontratista. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando en muchas ocasiones, cuando hablamos de subcontratación de obras y servicios, estamos hablando en muchas ocasiones de empresas multiservicios. A las empresas multiservicios, en virtud del artículo 42.6, no se les va a aplicar un solo convenio, sino que se les va a aplicar, en principio, tantos convenios colectivos sectoriales como sectores, podríamos decir, estén implicados en la subcontratación de obras y servicios. Es decir, que si tenemos una empresa multiservicios que aporta X servicios correspondientes a X sectores de actividad productiva, en principio, a esa empresa multiservicios, para cada concreta contrata, se le va a aplicar el correspondiente convenio sectorial. Por lo tanto, determinados planteamientos jurisprudenciales que aplicaban el principio de actividad preponderante o el principio de unidad de empresa, pues ahora mismo, desde mi punto de vista, son desechables. ¿Por qué? Porque el convenio sectorial de aplicación va conectado a cada actividad contratada. ¿Vale? Por lo tanto, tantos convenios sectoriales de aplicación como actividades se inscriban en determinados sectores de actividad productiva. Por tanto, tenemos que revisar cada concreta contrata, cada actividad contratada para determinar el convenio colectivo aplicable. En este caso, el convenio colectivo sectorial de aplicación. Luego vamos a ir viendo cada cuestión. Estamos hablando que en principio dice el artículo 42.6 que se aplicará el convenio sectorial de la actividad contratada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, habrá que ver la actividad que se contrata y ver el convenio que resulta aplicable. Y con esto, desde mi punto de vista, se pone fin pues, a ciertas prácticas, fundamentalmente de las empresas multiservicios, que han optado muchas veces por aplicar el convenio colectivo que les resultaba económicamente más rentable desde la posición empresarial. ¿Por qué? Porque era el convenio colectivo que aplicaba salarios más bajos y condiciones de trabajo más devaluadas. En muchas ocasiones también las empresas de servicios han dicho no, es que nosotros no tenemos ningún convenio sectorial de referencia, por lo tanto no aplicamos ningún convenio colectivo y en ocasiones incluso han dicho, vamos a ver, es que nosotros estamos constituyendo asociaciones de empresas multiservicios y no se nos ha llamado a la negociación. Es decir, que los argumentos que han venido barajando las empresas multiservicios para eludir el convenio colectivo sectorial han sido muy variados y esto ha tenido dos consecuencias. En primer lugar, que no han aplicado ningún convenio colectivo a las empresas multiservicios, se han limitado a aplicar los mínimos legales y en otras ocasiones la respuesta ha sido por parte de las multiservicios elaborar sus convenios colectivos propios. Al amparo del artículo 84.2 al que ha hecho referencia Antonio, como el convenio colectivo de empresa tenía preferencia aplicativa en términos imperativos en determinadas materias, fundamentalmente en materia salarial. Esto ha sido ya suprimido, como ha dicho Antonio, por la reforma 2021. ¿Qué han hecho las empresas multiservicios? Han elaborado sus convenios propios, les han dado duraciones prolongadísimas en el tiempo, como ha dicho Antonio, de hasta 8 años, con la finalidad de eludir el convenio colectivo sectorial. Y las regulaciones que han incorporado muchas de estas empresas multiservicios son condiciones de trabajo absolutamente devaluadas. En ocasiones han aplicado a todos los trabajadores, desde mi punto de vista, de manera fraudulenta, el salario mínimo interprofesional y jornadas de trabajo de 40 horas semanales de promedio anual. Es verdad que las empresas multiservicios, a la hora de elaborar sus propios convenios colectivos, se han encontrado con algunas dificultades. Me estoy refiriendo fundamentalmente a estas empresas multiservicios con variedad de centros de trabajo, porque sabéis que hay una doctrina judicial que establece el principio de correspondencia entre el ámbito de aplicación del convenio y el ámbito representativo de los representantes unitarios en la empresa. En definitiva, si usted, empresa multiservicios, quiere negociar su propio convenio colectivo de empresa para beneficiarse de la prioridad aplicativa que le da el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, es necesario, si usted tiene más de un centro de trabajo,
que existan representantes unitarios en todos los centros de trabajo para negociar ese convenio colectivo de empresa en virtud de ese principio de correspondencia, porque si no existe, entonces ese convenio colectivo va a ser declarado nulo en sede judicial. Otra limitación, también ha hecho referencia Antonio a esta cuestión, empresas multiservicios sin representantes de los trabajadores, no es factible que negocien el convenio colectivo las comisiones ad hoc. Las comisiones ad hoc, ha dicho la jurisprudencia, que solamente pueden negociar aquellas materias para las que están estrictamente habilitadas, es decir, en los supuestos tasados en la ley, modificación sustancial, descuelgue, etcétera, etcétera. Pero no puede una comisión ad hoc negociar un convenio colectivo de empresa. Solución, pues empresas multiservicios que en virtud de este principio de correspondencia entre el ámbito del convenio y el ámbito representativo no han podido negociar sus convenios colectivos de empresa, pues en ocasiones lo que han hecho han sido negociar convenios de centro de trabajo, incluso en ocasiones agrupando a más de un centro de trabajo. Como os he dicho al principio de mi intervención, que desde mi punto de vista y en opinión también de amplios sectores doctrinales, el artículo 42.6 es aplicable no solamente a la subcontratación de obras y servicios que se corresponden con la propia actividad de la empresa principal, sino también a las tareas de carácter auxiliar, periférico o accesorio, me voy a referir en primer lugar a este tipo de tareas, es decir, aquellas actividades que se corresponden con la propia actividad de la empresa principal. A la hora de determinar, desde mi punto de vista, cuál es el convenio colectivo aplicable a las personas trabajadoras externalizadas que realizan actividades que se corresponden con la propia actividad de la empresa principal, es decir, que se corresponde con el núcleo central de actividad de la empresa principal, dice el artículo 42.6 que es irrelevante el objeto social de la empresa contratista y subcontratista y la forma jurídica que adopte. Yo voy a focalizar esta cuestión en el tema de las camareras de piso. Hay muchas empresas multiservicios que han definido su objeto social diciendo que son empresas de limpieza. Claro, a la hora de definir el objeto social como empresas de limpieza, nos estábamos encontrando con que se venía considerado por parte de determinados sectores, dado que el objeto social es la limpieza, a las camareras de piso no les vamos a aplicar el convenio de hostelería, sino que les vamos a aplicar el convenio que se corresponda con el objeto social de esa empresa contratista y subcontratista. Claro, esto llevaba en ocasiones a la aplicación del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales. Este elemento es irrelevante. Es irrelevante que la empresa se autodenomine, la empresa contratista o subcontratista se autodenomine empresa de limpieza, empresa de jardinería, porque lo importante es la actividad contratada, esa actividad específica contratada, que en el caso que estamos analizando se corresponde con el núcleo central de la empresa principal, con la propia actividad de la empresa principal. Y esto, desde mi punto de vista, y digo que no es una posición unánime, pero desde mi punto de vista, y creo que es el punto de vista del Ministerio de Trabajo, el punto de vista de comisiones obreras, de UGT y de amplios sectores de la doctrina, esto nos lleva a aplicar el convenio colectivo sectorial que aplica la empresa principal. Por lo tanto, en el caso que vengo analizando, a las camareras de piso no hay que aplicarles, desde mi punto de vista, aunque sí lo había sostenido así el Tribunal Supremo, no hay que aplicarles el convenio sectorial de limpieza de edificios y locales, sino que le tendremos que aplicar el convenio colectivo sectorial de hostelería, que es el convenio por el que se rige la empresa principal. Por lo tanto, desde mi punto de vista, siempre que estemos hablando de contratas que se corresponden con el núcleo central de actividad de la empresa principal, esto nos lleva a aplicar el convenio sectorial que aplica la empresa principal. Esta es la interpretación que estamos ofreciendo desde amplios sectores de la doctrina. Irrelevante, por tanto, insisto, el objeto social, la forma jurídica que adopte la empresa contratista o subcontratista y la
denominación que se adopte. Se podría dar una determinada situación. Vamos a ver. Imaginaos que yo sigo con el tema Kellys porque yo creo que es el más ilustrativo. Imaginaos que yo tengo un convenio sectorial de hostelería, que podría ser el convenio de aplicación. Además son convenios, sabéis que los convenios sectoriales de hostelería están articulados con el Acuerdo Estatal de Hostelería. Podemos decir, el convenio de aplicación es el convenio de Almería de hostelería. Pero imaginaos que esa empresa, ese alojamiento turístico que contrata a las camareras de piso de manera externalizada, esta empresa hotelera tiene su propio convenio. Dice el artículo 42.6 que se aplica el convenio colectivo sectorial, lo cual no impide, desde mi punto de vista, articular ese convenio sectorial con el propio convenio de empresa del alojamiento hotelero. Imaginaos que ese convenio establece determinadas condiciones a la empresa para que subcontrate. Yo creo que esto es perfectamente aplicable en el caso que venimos planteando, o que el convenio sectorial de hostelería prevea, venga articulado con el carácter de norma mínima, permitiendo mejoras en el convenio colectivo de empresa. Es decir, que se haga referencia al convenio colectivo sectorial no quiere decir o no excluye en todos los casos la posibilidad de aplicar, en el caso que exista, el convenio de la empresa en cuestión del alojamiento turístico, obviamente siempre que no contradiga lo que dice el convenio colectivo sectorial. Algunas cuestiones que tienen que ver con la propia formulación del artículo 42.6. Dice el artículo 42 que se aplicará el convenio sectorial que se corresponda con la actividad contratada, salvo que exista otro convenio colectivo sectorial aplicable de conformidad con el establecido en el título 3º del Estatuto de los Trabajadores. La verdad que nos hemos vuelto locos para saber qué se quería decir con esta previsión. Yo, desde mi punto de vista, esta referencia a la posible existencia de otro convenio colectivo sectorial de aplicación en los términos establecidos en el título 3º nos lleva al artículo 83.2 y al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que si existen varios convenios colectivos concurrentes y tenemos un acuerdo marco o un convenio sectorial estatal que articule la negociación colectiva o que establezca reglas de concurrencia, pues en función del juego del artículo 83.2 con el artículo 84 sobre concurrencia conflictiva de convenios colectivos, obtendremos el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación. Es más, yo creo que si el artículo 42.6 no hubiera introducido esta previsión, esto se mantendría exactamente igual, ¿no? Porque si concurren dos convenios colectivos sectoriales, pues tendremos que determinar cuál es el convenio colectivo de aplicación. Y para ello, reglas de concurrencia del artículo 84, salvo que tengamos un acuerdo marco, un convenio sectorial estatal o autonómico que establezca reglas para solucionar la concurrencia conflictiva, y aplicaremos la regla que nos diga el acuerdo o convenio sectorial estatal o autonómico. Por último, en referencia, y estoy hablando con las áreas que se corresponden con la propia actividad de la empresa principal, hace también una salvedad. El artículo 42.6 dice que las empresas contratistas y subcontratistas que tengan un convenio propio lo aplicarán en los términos establecidos en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos un convenio colectivo de empresa, se aplica el convenio de empresa frente al sectorial según lo establecido en el artículo 84, lo cual no quiere decir que en todas las materias y en todos los casos vamos a aplicar el convenio colectivo de empresa. Y ahora lo vamos a ver un poquito más detalladamente. Aquí también se ha planteado, cuando hace referencia al artículo 42.6 a las empresas contratistas y subcontratistas con convenio propio, ¿se está refiriendo solo a convenios de empresa o también se refiere a convenios de centro de trabajo? Desde mi punto de vista, el precepto habla de empresas con convenio propio. Por lo tanto, creo que se refiere única y exclusivamente
a los convenios colectivos de empresa y no a los convenios colectivos de centro de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir sencillamente que aquellas empresas contratistas y subcontratistas que tengan convenios de centro de trabajo no quedan sometidas al artículo 84, sino al sistema de preferencias que establece el artículo 42.6. Es decir, que si yo tengo un convenio sectorial de aplicación, aplico el convenio sectorial y no aplico el convenio colectivo de centro de trabajo. Si el convenio sectorial permite la articulación de la negociación colectiva con los convenios de ámbito inferior, aplicaremos el convenio de centro de trabajo en los términos definidos por el propio convenio colectivo sectorial. Si no tengo un convenio sectorial de aplicación, pues entonces podré aplicar el convenio colectivo de centro de trabajo. Esta es la interpretación que yo doy al artículo 42.6 en referencia con las empresas contratistas y subcontratistas con convenio colectivo propio. Se puede plantear también otra circunstancia. ¿Qué ocurre si yo no tengo convenio sectorial de aplicación? No tengo tampoco un convenio colectivo de empresa, de la empresa contratista y subcontratista, y sí tengo un convenio colectivo de empresa de la empresa principal. Yo creo que por cierto paralelismo con el artículo 42.6 en referencia al convenio sectorial, creo que en estas circunstancias procedería la aplicación también, me estoy refiriendo cuando las tareas se corresponden con la propia actividad de la empresa principal. Yo aquí aplicaría también el convenio colectivo de empresa. ¿Por qué? Porque a todas estas cuestiones hay que darles un enfoque constitucional desde la perspectiva de la igualdad y la no discriminación. La no aplicación a estas personas externalizadas del convenio colectivo de la empresa principal cuando no tengo un convenio sectorial aplicable, y también en los casos que no tengo un convenio colectivo de la empresa contratista, implicaría daría lugar a situaciones de discriminación entre las personas trabajadoras externalizadas y las que forman parte de la empresa principal, de la plantilla de la empresa principal, y sobre todo una discriminación indirecta salarial. Con lo cual, a mí esto me lleva a la aplicación del convenio colectivo de la empresa principal cuando no tenga un convenio sectorial de aplicación y cuando no tenga un convenio colectivo de la empresa contratista y subcontratista. ¿Qué ocurre si la empresa multiservicios dispone de un convenio colectivo de empresa? Pues para ver en qué términos se aplica el convenio colectivo de la empresa, tenemos que acudir al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que si yo tengo un convenio anterior en el tiempo, un convenio sectorial anterior en el tiempo al de la empresa multiservicios, va a tener prioridad aplicativa el convenio sectorial frente al convenio colectivo de empresa, salvo en las materias del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que como sabéis, la reforma 2021 quita, o sea, ha extraído, ha rescatado el salario. Por lo tanto, si yo tengo un convenio colectivo sectorial anterior en el tiempo al convenio de la empresa multiservicios y concurren conflictivamente, voy a aplicar el convenio sectorial, salvo en las materias del artículo 84.2, y voy a aplicar el convenio colectivo sectorial también en materia salarial, porque la materia salarial ha sido excluida por la reforma 2021 de esta preferencia incondicionada que se reconoce al convenio colectivo de empresa. Y además, como bien ha dicho Antonio Bailos, habrá que tener en cuenta la disposición transitoria sexta de la norma de urgencia para proceder a la adaptación en los términos establecidos. ¿De acuerdo? Ahora bien, si el convenio anterior en el tiempo es el convenio de la empresa multiservicios frente al convenio sectorial, y salvo que tengamos un acuerdo marco que establezca otras reglas de concurrencia, entonces voy a aplicar en su integridad el convenio colectivo de la empresa multiservicios. Si queréis, luego vamos viendo cada caso singular, porque me imagino que tendréis un sinfín de dudas al respecto, ¿no? Pero yo creo que esta es la interpretación más adecuada, porque precisamente el artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores hace referencia al artículo 84. Por lo tanto, no penséis
que tiene una preferencia incondicionada el convenio de las multiservicios, sino que su preferencia aplicativa, todo esto lo tenemos que leer en términos de preferencias, sino que su preferencia aplicativa tendrá que ver con lo que establezca el artículo 84 y los acuerdos marco, convenios sectoriales, nacionales o de comunidad autónoma que regulen la estructura de la negociación colectiva. Y en este sentido, y lo ha dicho también Antonio, pues hay que analizar a partir de la reforma caso por caso, sector por sector, para ver qué es lo que dicen los convenios sectoriales autonómicos y nacionales. Convenio colectivo aplicable a las personas trabajadoras externalizadas que realizan obras o servicios de carácter auxiliar, accesorio o periférico. En este caso, el convenio colectivo aplicable nuevamente vuelve a ser el convenio sectorial de la actividad desarrollada en la contrata o en la subcontrata. Claro, pero en estos casos el convenio de aplicación ya no es el convenio colectivo necesariamente que aplica la empresa principal. Si estamos hablando de una tarea auxiliar de vigilancia, pues aplicaremos el convenio sectorial de vigilancia. Si estamos hablando de una tarea que tiene carácter auxiliar de limpieza, aquí sí que aplicaremos el convenio sectorial de limpieza de edificios y locales. El resto de las previsiones en los mismos términos que acabo de analizar, salvo que exista convenio sectorial de conformidad con el título tercero, pues nuevamente nos vamos a las reglas sobre estructura de la negociación colectiva, a las reglas de concurrencia, y si concurren varios convenios colectivos sectoriales o dos convenios colectivos sectoriales, en función de las reglas del artículo 84, las que establezcan por los acuerdos o convenios marco, pues directamente aplicaremos uno u otro convenio. Y también lo mismo en referencia al convenio colectivo de empresa. Si yo tengo un convenio colectivo de empresa, de la empresa contratista o subcontratista, de la multiservicios, esto no me garantiza la aplicación incondicionada del convenio de la empresa, sino que nuevamente tendría que acudir a las reglas de concurrencia del artículo 84 para ver qué convenio tiene preferencia aplicativa, y tendré que acudir también a esa disposición transitoria sexta para la adaptación de los convenios colectivos de empresa a la nueva regulación. Algunas cuestiones adicionales, yo creo que llevo hablando muchísimo tiempo, ¿verdad? Algunas cuestiones adicionales que nos puede plantear el artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores. Primera cuestión, nos estamos encontrando con algunos convenios colectivos sectoriales que están incluyendo dentro de su ámbito de aplicación a todas las empresas contratistas y subcontratistas. Esto, en la práctica, puede plantear algún tipo de problema de representatividad y de legitimación negocial. Es decir, ¿puede un convenio, nuevamente, de hostelería incluir dentro de su ámbito de aplicación a todas las empresas contratistas y subcontratistas cuando la actividad se corresponde con la propia actividad de la empresa principal? Desde mi punto de vista, sí. Sobre lo que tengo ya alguna duda es si puede un convenio sectorial de hostelería incluir dentro de su ámbito funcional de aplicación a todas las empresas contratistas y subcontratistas cuando se trate de actividades de carácter periférico, auxiliar o accesorio. Aquí creo que es donde se nos puede plantear algún tipo de legitimación, algún tipo de problema en relación con la legitimación y la representación negocial. Por lo tanto, esta es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Segunda cuestión, claro, muchas empresas multiservicios dicen, no, es que a nosotros no se nos da cabida en la negociación. Claro, o sea, si usted es una empresa multiservicios que dice que desarrolla un sinfín de actividades y las que pueda desarrollar en el futuro, tenemos que dar cabida en la negociación colectiva a todas estas empresas o a estas asociaciones empresariales. Pues desde mi punto de vista resulta bastante problemático, es decir, porque estas asociaciones no configuran un sector de actividad productiva, sino que configuran múltiples sectores de actividad. Por lo tanto, esto es un tema que tendremos que ir analizando caso por caso, pero esto de que las empresas multiservicios, las asociaciones de empresas multiservicios tengan cabida en la negociación de cualquier convenio colectivo sectorial, desde mi punto de vista, resulta cuando menos cuestionable.
Y tercera cuestión, ¿puede un convenio colectivo sectorial establecer límites a la subcontratación? Desde mi punto de vista, no hay ningún impedimento en este caso. Lo que sí que me plantea dudas es que un convenio colectivo sectorial pueda prohibir la subcontratación, pero algún otro tipo de limitación yo no le veo ningún problema. Es decir, no puede un convenio colectivo sectorial de hostelería prohibir a las empresas incluidas dentro de su ámbito de aplicación recurrir a la externalización cuando se trata de tareas que se corresponden con la propia actividad de la empresa principal. Pues yo, sinceramente, no le veo ningún problema. Lo que no se puede es prohibir, posiblemente de manera indiscriminada, el recurso a la subcontratación. Pero algún tipo de limitación, un poco en paralelismo también con lo que incluyen algunos convenios colectivos en relación con empresas de trabajo temporal, yo tampoco le vería excesivos problemas.